A mí Bueno, córtame, porque tiendo a enrollarme, así que córtame cuando tú consideres, ¿vale? vos dale con todo, porque me encanta escucharte. Bueno, bienvenidos, estamos en un nuevo mano a mano, el mano a mano número 5 y la verdad que estoy en shock porque es el primer mano a mano internacional con un maestro español que la verdad que lo descubrí hace poco en YouTube y me encantó. Ya él se va a presentar como corresponde. Yo no sé mucho sobre él, lo que sé es lo que he visto en su canal y he invertido mucho tiempo en mirarlo porque la verdad que me encanta lo que hace y tenerlo acá a ver, sí, como 10.000 kilómetros de distancia estamos desde España. Es esta magia que tiene la tecnología y que me puedo dar este gusto porque esto realmente es un gusto que me hago personal y que después, bueno, comparto con mis colegas, mis alumnos. Así que bueno, Carlos Negrín está con nosotros, español, y bueno, y creador de su canal que también lleva su nombre y que en él muestra y es muy generoso porque no solamente muestra cómo se hace una gamificación, cómo se aplica la tecnología en el aula, sino que también te deja todos los recursos para que lo hagas y te dice usalos, cosa que a veces escasea por estas latitudes. No sé si por allá en España también. Después él nos estará contando. Pero bueno, bienvenido Carlos y bueno, presentate tranquilo y cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Es un placer enorme participar esta noche aquí, porque en España son las 10 de la noche. Exacto. Participar en tu canal y tener esta charla contigo. Comentábamos que somos unos privilegiados de poder vivir este momento en el que profesores de todo el mundo podemos conectar para compartir nuestros puntos de vista, nuestros recursos, nuestras ideas. Y la verdad es que esta oportunidad seguro que va a ser súper enriquecedora. Bueno, como bien has dicho, soy Carlos Díaz Negrín en realidad. Lo que Ujú. pasa es que todo el mundo me conoce por Carlos Negrín y bueno, soy profesor de educación primaria. Empecé hace 12 años y bueno, ya desde muy pronto, a los 2 años, cogí la dirección, empecé a formar parte del equipo directivo de mi colegio. Estuve 4 años trabajando en el equipo directivo del colegio y muy bien, de mucho crecimiento, de aprender un montón de cosas. Pero durante ese periodo, yo los domingos compartía con mi claustro de profesores siempre artículos y recursos que yo veía en Internet. Fíjate, acababa de empezar en educación, llevaba 2 años, recién salido de la carrera y yo no sé allí, pero aquí en la carrera digamos que sales un poco verde pues eso, al final aprendes mucha teoría, pero práctica te queda un montón. Igual. Y seguro. Entonces, a través de estos artículos que yo compartía con mis compañeros los domingos, empecé a descubrir el mundo de la gamificación y del aprendizaje basado en juegos. Y después de esos 4 años, yo volví al aula pues a batallar y dije, y es que a mí desde siempre me han encantado, pues eso, los juegos de rol, jugaba mucho de pequeño, los juegos de mesa, todos los videojuegos. Y siempre pensaba, jope, cómo todas estas cosas que a mí me tienen enganchado durante horas, durante días, durante meses, sin que puedo pasar todo mi tiempo dedicado a jugar a juegos de mesa, a jugar a juegos de rol, que grandes aventuras he vivido junto con mis amigos jugando a estos juegos y luego, por supuesto, en videojuegos. Jope, cómo ese enganche que me producía a mí no se podía llevar a las aulas. Y a través de estos pequeños artículos entré en contacto con el mundo de la gamificación y empecé a crecer un poquito en este campo. Y bueno, me empecé a enganchar año tras año. Pues lo primero que empecé a hacer, te puedes imaginar, cositas muy sencillitas, pero año tras año fui incluyendo cosas, incluyendo cosas, incluyendo cosas. Y es que ahora mismo no entiendo mi aula sin que esta metodología, tanto el aprendizaje basado en juegos como la gamificación, forme parte de mi día a día docente. Es como a mí me apasiona enseñar así. La verdad es que yo siempre pensaba, jope, el trabajo de docente, todo, o sea, imagínate, yo me veía 20 años impartiendo la misma materia de la misma manera, con los mismos exámenes. Yo he tenido profesores así, que me han dado clase a mí y tal Total. cual a mí, a mi hermano pequeño, las mismas clases con los mismos exámenes. Y yo decía, jo, estos docentes no se aburrirán. Y de esta manera descubrí la forma a través de la cual convertir tu día a día de verdad en diversión, en pasión, bueno, por supuesto, el vínculo que estableces con tus estudiantes
es otra cosa completamente diferente esta profesión enfocada desde este punto de vista. Cuando yo era estudiante, me acuerdo que a veces, y ahora me pasa como profesor, y justamente viene al caso de lo que estás diciendo, ¿no? Que a veces había un día de lluvia, por ejemplo, y venían pocos alumnos, o en mi caso como estudiante, decíamos, profesor, profesora, vamos a jugar a algo, hoy que somos pocos. Y era tipo, bueno, la profesora podía acceder, decir, bueno, sí, jugamos algún juego de mesa, o hacemos algún juego en el pizarrón o algo, o podía decir, no, 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 tenemos que trabajar porque tenemos que avanzar en los temas, si no vamos muy atrasados. Como que si fueran dos cosas que eran incompatibles, ¿no? O sea, el Totalmente. juego con el hecho de enseñar. Y eso lo digo no solamente como estudiante, sino también como profesor, porque debo reconocer que hasta antes de verte a vos, no es que no lo concebiera como algo posible, sino que no sabía cómo hacerlo yo. O sea, porque una cosa es llevar el juego al aula y otra cosa es gamificar. Quisiera que vos expliques qué es realmente la gamificación. Ahí está tu gatito que ya lo escuché en otras entrevistas también. Sí, es un clásico, Sí. es un clásico. El- Además que eh, yo no sé qué le pasa, pasa de mí durante todo el día y es que es ponerme a grabar algo y ahí se pone a cantar. yo Pero bueno, en fin. tengo el mío acá, pero ese no se acerca. No, no. Bueno, te decía eso, ¿no? Que una cosa es el juego como tal y como diversión, como lúdico, y otra cosa es gamificar, ¿no? ¿Qué es la gamificación y por qué gamificamos? Esa sería mi pregunta. Pues bueno, sí que es verdad que sería interesante, yo tampoco soy un muy tiquismiquis con esto, pero es interesante diferenciar entre el ABJ, el aprendizaje basado en juegos, que es como bien has dicho, llevar juegos al aula. Yo, por ejemplo, hacía en mis tiempos, cuando empecé, yo siempre al final del tema hacía como un trivial de repaso con preguntas sobre la tal y jugábamos al trivial. Bueno, pues eso es ABJ. Y luego la gamificación. La gamificación consiste en aplicar mecánicas y elementos de los juegos de rol, de los juegos de mesa, de los videojuegos. Consiste en aplicar todos estos elementos y mecánicas a entornos no lúdicos. Mira, te pongo un ejemplo. Yo, fíjate, antes de todo esto, que a mí me saltó la chispa, yo odio correr. Me gusta practico deporte a diario, pero yo odio, o sea, los runners y todo esto, yo me aburría muchísimo. Pero sin embargo, un día me bajé una aplicación de estas gratuitas que, que me llevaba la cuenta de todo lo que hacía, Claro. me contaba, me daba puntos cada día que salía a correr, me guardaba todos los récords, me daba insignias, me rankeaba con gente de mi edad y de mi condición física. Bueno, no te puedes ni imaginar, o sea, salía a correr todos los días. O sea, era una cosa y yo odiaba correr y de repente me vi corriendo todos los días, pero hasta tal punto que dejé de correr, no porque me aburriese ni mucho menos, sino porque me exigía tanto a mí mismo que me terminé lesionando. O sea, Claro. le ponía tanta... O sea, vivía tanto en ese momento la actividad que me terminé lesionando y dejé de correr. A lo que voy es a que, fíjate si podemos aplicar esos elementos que al final aplicaba esta app, los puntos, las insignias, los rankings, otros muchos elementos que por supuesto luego en educación, si quieres, hablamos de ellos, como la narrativa y las historias. Estos juegos aplicados a entornos no lúdicos, como puede ser correr, como puede ser cocinar, como puede ser ir de compras. O sea, al final, fíjate cuántos comercios ahora mismo te premian por el tiempo que pasas en sus e-commerce bueno, es que ahora mismo todo Sí. aplica estrategias de gamificación. Y si podemos llevar eso al aula y convertir la educación, nuestro día a día, en una actividad que motive, que los chavales, a través de estos elementos de los juegos, se sientan más vinculados con las asignaturas que estudian y con las materias que aprenden, lo que yo, por mi experiencia, me he dado cuenta es que dispara su motivación a niveles que, bueno, o sea, cambia radicalmente la perspectiva de clase. Entonces consiste básicamente en eso, en aplicar elementos del juego a entornos no lúdicos, como puede ser el aprendizaje. Perfecto. Y ya que lo nombraste ahí al pasar, ¿cuáles serían los elementos que debe tener una gamificación?
Bueno, pues empezamos, o sea, una gamificación completa. O sea, sí que es verdad que hay que tener cuidado, Ujú. porque las gamificaciones con las que empezamos casi todos, cuando empezamos a trastear en esta metodología, suele ser los PBLs, que consisten en proyectos basados en puntos, insignias y tablas de rankings. Ajá. Entonces, estos son los tres elementos más sencillos de aplicar en el aula, porque al final bueno, para un docente es muy sencillo de aplicar este tipo de mecánicas. Tus alumnos participan en clase, les das puntos. Esos puntos se pasan a una tabla clasificatoria bueno, que les rankea dentro del aula. Y luego también puedes diseñar un programa de logros a través del cual ellos puedan, pues por ejemplo, si llegan a 50 puntos de ciencias naturales, pues consiguen una insignia que es la de pues, el naturalista, por Claro. ejemplo, o en matemáticas de matemáticos. Entonces, ¿eso sería gamificación? No, esos son los primeros pasos dentro de la gamificación. Luego, pero sí que son tres elementos que se aplican muy corrientemente Ujú. dentro de las gamificaciones y que para empezar están bien. O sea, yo siempre animo a todos los docentes a que empiecen por ahí. Lo que Bien. pasa es que sí que es verdad que con este tipo de... O sea, esto no lo podemos prolongar en el tiempo. Es decir, eso tiene que tener fecha de caducidad. Ujú. ¿Por qué? Porque al final corremos el riesgo de convertir a nuestros... o sea, aplicando solamente estos tres elementos, corremos el riesgo en convertir a nuestros alumnos en mercenarios y que muchas veces nos ha pasado el decir... Pues un ejemplo que te recomiendo un docente que siempre pongo el mismo ejemplo, Norberto Cuartero siempre decía lo mismo, que se encontró un día con que le pidió a un alumno, oye, por favor, ¿me puedes subir las persianas? Y le contestó, ¿pero cuántos puntos me das por esto? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, pero sí son tres elementos que suelen funcionar bastante bien de primeras. Y luego damos el siguiente salto, que es el salto a la narrativa, es decir, a articular tus clases en torno a una narrativa, a una aventura que te vaya llevando a diferentes misiones, a diferentes emplazamientos, eh, para realizar actividades que tienes que contextualizar, es decir, igual que pones unos problemas pues sobre que si el tren va del punto A al punto B, esos problemas los tienes que contextualizar dentro de tu narrativa para convertirlos en una aventura. Ahí Ujú. estás introduciendo ya elementos, por ejemplo, de los juegos de rol, de cuando jugábamos de pequeños, en los cuales todo cobra sentido. Es decir, yo ya no voy a resolver un problema descontextualizado. No, 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 no. Yo estoy viviendo una aventura. Tengo que subir un acantilado. Ese acantilado mide X metros. ¿Cuánta cuerda necesito si llevamos en la mochila yo tanto, mi compañero otro tanto y mi otro compañero otro tanto? No sé si Sí, me explico. perfecto. Entonces, claro, entonces es ahí cuando estamos ya dando ese salto a lo que es propiamente una gamificación completa dentro de las aulas. Es decir, que ya arrastramos otros elementos como lo que te digo, esta narrativa, a nuestra gamificación. Esta narrativa que encima la puedes convertir en paisajes de aprendizaje. No sé si has oído hablar de este término, los paisajes de aprendizaje. Ahora con las nuevas tecnologías además son muy fáciles de aplicar. Son realmente están a medio camino con estos videojuegos en los cuales tú tenías un mapeado tipo sandbox, donde tú vas eligiendo qué misiones quieres hacer, Ujú. cómo las quieres hacer, en función de tus destrezas, ofreciendo misiones de todo tipo, porque también dentro de la gamificación tienes que tener en cuenta también los tipos de jugador que tienes en el aula, porque dentro del juego no a todos nos motivan no a todos nos mueven los mismos intereses. Tienes jugadores en tu clase que que son súper competitivos, mientras que otros realmente lo que buscan las relaciones sociales dentro del grupo, por eso juegan, mientras que otros a lo mejor lo que buscan es pues interactuar con el mapeado, descubrir, explorar todas las facetas del juego. Entonces tienes que tener todos estos elementos en cuenta a la hora de diseñar un paisaje, por ejemplo, de aprendizaje, donde integres diferentes actividades que luego tus alumnos puedan ir resolviendo y, sobre todo, que puedan ir aprendiendo a la vez que están contextualizadas dentro de una aventura, dentro de una historia, dentro de una narrativa que evoluciona también, que es muy importante, es otra clave dentro de las gamificaciones, la evolución. Ujú. Al final, cuando juegas un videojuego, tú sientes que vas mejorando. O
Claro. Jope, si como alumno, como alumno también, pero muchas veces no lo perdemos. O sea, el alumno no es muy consciente de todo lo que está aprendiendo en clase. Sin embargo, si consigues meter, por ejemplo, los puntos de experiencia que tienes en ciertos juegos de rol o en ciertos videojuegos y su avatar, por ejemplo, porque es otro de los elementos de los juegos y de los videojuegos, los avatares, y su avatar va evolucionando, va consiguiendo más piezas de armadura, va consiguiendo una montura, va consiguiendo diferentes armas, es decir, siente una evolución al margen de su aprendizaje y no se da cuenta de que en el fondo ambos conceptos están unidos. Claro. Y Sí, sí, sí. pues Este, todo esto que está hablando Carlos, yo lo estoy entendiendo perfectamente porque soy suscriptor fiel de su canal y vi los videos de su canal. Y capaz que algún docente que mire este video va a decir, pero esto está re difícil, ¿cómo hago para hacer todo esto? Bueno, es cierto que para empezar lleva su tiempo, yo ya lo estoy armando para mis clases. Voy a hacer una prueba este año, en los dos últimos meses de clase, en octubre y en noviembre, para después ya largarme el año que viene a hacer un curso gamificado. Y estoy escuchando atentamente esa sugerencia de empezar por dar algunos puntos y esas cosas, pero quizás igualmente me animo a tirarme allá a hacer algún mapeado y una narrativa, ¿no? Es más, ya tengo armada la intro de la narrativa, este, y cómo se hace todo esto, ¿no? Entonces, yo les sugiero que los que miren este video, después yo les voy a dejar en el link, les voy a dejar, perdón, en la descripción, un link al canal de Carlos, donde él te muestra programas como RPG Maker, donde podés hacer videojuegos en 2D de manera muy sencilla y sin códigos de programación. No tenés que ser programador para hacer eso. Después el de mapas, no recuerdo exactamente el nombre, yo lo tengo en favorito ya porque quiero entrar directamente y no recuerdo bien el nombre del programa. si Hay varios, en yo realidad. como sí, pero yo como docente, hay una herramienta que en los últimos años está explotando, que es maravillosa, que tiene una parte, como ahora todas las herramientas, tiene una parte de premium y otra parte, o sea, una parte de pago y una parte gratis. Pero la parte gratuita incluye muchísimas funciones, muchísimas plantillas y se llama Genially. Es una de las herramientas que ha revolucionado de verdad mis clases bueno, siempre que tengamos una pizarra digital y tal en clase, pero con esa herramienta, por ejemplo, todo este tema pues eso, de contextualizar las actividades de clase es muchísimo más sencilla. Yo he convertido mi asignatura de matemáticas del año pasado del año anterior, durante el confinamiento, lo convertí en los mundos de Super Mario Bros. 3. Y entonces cada una de mis sesiones era un mundito, era un nivel de Super Mario Bros. 3 y vamos avanzando poquito a poco. Apuntaos a esta herramienta porque de verdad que merece muchísimo. Yo si tuviese que decir 3 fundamentales, sin duda una de ellas es Genially. Apuntárosla porque, como os digo, es muy fácil de utilizar. Hay infinitos tutoriales buenísimos en YouTube. En una semana la has aprendido y te va a acompañar. Si te gusta esta metodología, te va a acompañar de ahora en adelante, porque es fabulosa. Para diseñar escape room, por ejemplo, es otra de las dinámicas. Mira, hablábamos antes de elementos de los juegos, pues por ejemplo, el concepto que se puso muy de moda hace unos años de los escape room y los breakout, también llevarlos a clase como concepto de actividad, pues fíjate cómo cambia el tema de una sesión de matemáticas cuando tienes que resolver problemas o tienes que resolver tareas de matemáticas para conseguir escapar de una clase, para conseguir abrir o sea, es decir, le metes emoción a la sesión, que es muy importante al final. Al final lo que buscamos en el fondo es eso, el emocionar a nuestros alumnos, porque es ahí donde quedan nuestras sesiones, ¿no? Sí, Genially puede engañarte si vos entrás y lo ves y decís, pero esto es como PowerPoint evolucionado, o sea, y nada que ver, porque tiene tremendas herramientas. El tema es que si no lo sabes usar, lo ves como un pasador de diapositivas común y corriente con algunas otras Nada. cosas. Pero claro, toda la parte interactiva que tiene de poder enlazar una cosa con la otra. Yo el otro día armé siguiendo un tutorial, obviamente, un candado, que virtual, que si pones los números correctos, te dice acceso concedido, y si pones los números incorrectos, acceso denegado. Y es todo con Genial y todo con diapositivas enlazando una cosa con la otra.
Claro, el tema es que no solamente la herramienta es potente, pero también requiere de creatividad, ¿no? Creo que en eso coincidirás conmigo, Carlos, de que la creatividad juega un papel muy importante en todo esto, ¿no? No te voy a engañar, Marcelo. Mira, yo siempre digo a mí siempre me dicen lo mismo. No, pero esto lo puede hacer cualquiera. La realidad es que no. O sea, igual Claro, que, jope, no cualquiera puede coger una guitarra y ponerse a tocar. Tienes que tener ciertas características. Es decir, si eres un docente que de pequeño no eras especialmente aficionado a los juegos de mesa, es decir, que no tienes esa actitud lúdica un poco tatuada en tu ADN, es claro. decir, no estás familiarizado con estos mecanismos que tienen los juegos, evidentemente no te metas en este jardín. Claro. Seguro que puedes ser un docente excepcional y emocionar a tus alumnos por otros 1000 caminos. Otro punto importante es lo que acabas de decir tú, la creatividad. A mí muchas veces me preguntan, no sé qué es que... Pero sí que es verdad que tienes que tener un componente creativo para desarrollar todo esto de la manera, y sobre todo para disfrutarlo, porque al final, como te digo, cuando estás haciendo todas estas cosas y están surgiendo ideas y ves una idea aquí, dices, jo, esto lo podría implementar, lo podría... Al final esa creatividad es fundamental. Si no te sientes muy creativo, eh, pues como docente para realizar todas estas cosas, ojo, no pasa nada. Hay otros 1000 caminos también para emocionar a tus alumnos, pero sí que es verdad que es muy importante tener estas características. Como sabes, este canal es de matemática, en realidad, porque yo soy profesor de matemática y en tu caso, como igualmente los maestros de acá, saben de todo y enseñan de todo, porque no, en España es igual, ¿no? O sea, el maestro enseña todas las áreas del conocimiento y después cuando pasan a la ESO, en España, ahí tienen como que un maestro de asignatura, un profesor de asignatura, es así también ahí, ¿no? Entonces, Exactamente igual. ahí va. Entonces, si bien este canal es de matemática, a mí me gusta justamente meter este tipo de entrevistas y transversalizar para hablar del conocimiento en general y de la docencia y bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y bueno, pero yendo un poquito a la matemática, ¿no? Vos que también tenés que hacerlo en primaria. ¿Cómo la ves a la matemática? ¿Cómo ves el aprendizaje en matemática en general? Fuera de la gamificación, fuera de esto. Y después, sí, ¿cómo podría yo ¿qué sugerencia me das para gamificar en matemática? Si tenés algún tips importante que tirarme en ese sentido, o simplemente nada, o sea, es lo mismo que gamificar cualquier cosa en realidad. Pues mira, te diría, o sea, no te puedo mentir, no te puedo decir que es lo mismo porque eh, yo es la asignatura que más disfruto Ujú. gamificando. Al final yo tengo la suerte de ser tutor, de un tutor un poquito transversal, doy ciencias, doy inglés, doy lengua, doy matemáticas, pero sin ninguna duda, donde más disfruto gamificando es en matemáticas, porque los contenidos de matemáticas, al final me preguntabas, ¿cómo ves las matemáticas? ¿Cómo se enseñan? Pues mi opinión es que en muchos casos las matemáticas se enseñan descontextualizadas, Ujú. descontextualizadas. Y eso lo que hace es que a los alumnos, pues cuando están adquiriendo los conocimientos de esta asignatura, no entienden por qué los están adquiriendo, pero no se entienden desde el día uno, es decir, desde que entras en clase. Les estás enseñando cálculo de una manera completamente descontextualizada, les estás enseñando ecuaciones de una manera completamente descontextualizada. Ahora bien, si todo esto, si todo esto lo aderezas dentro de una gamificación con problemas, no de la vida real, que también puede ser, ¿eh? O sea, que si no te gusta toda esta metodología, puedes hacerlo con problemas de la vida real, es lo que debes hacer. Pero si lo aderezas con problemas fantásticos, con sus intereses, Ujú. con sus juegos favoritos, con sus grupos de música favoritos, y consigues convertir todo eso en problemas matemáticos y en conceptos matemáticos que ellos puedan resolver y que lo estén haciendo simplemente, pues como hacemos los humanos, ¿no? Porque nos encanta resolver problemas, nos encanta poner soluciones a lo que tenemos alrededor. Consigues que las matemáticas, pues bueno, yo, fíjate, te comentaba antes, ¿no? Que hoy he tenido mi primer día con mis alumnos y todos los años escucho lo mismo. Se me dan mal las matemáticas. Cuando no me conocen los chicos, ¿eh? Me dicen, se me dan mal las matemáticas. Y todos los cursos empiezan así y todos los cursos al final de año que les paso la encuesta de yo trimestralmente les paso una encuesta para que me evalúen, para que me digan qué les gusta, qué no les gusta, cómo ven el tema.
E invariablemente te puedo decir que las matemáticas siempre es la asignatura favorita de mis estudiantes. Siempre, fíjate. Por encima de las ciencias, que las ciencias siempre ha sido, pues eso, siempre ha tenido muy buena prensa. Por encima de la educación física, que la educación física es toda motivación, que entra el profesor de educación física en clase y ya están todos haciendo la ola. No, pues siempre las matemáticas. ¿Por qué? Porque gracias a esta metodología, lo que yo he conseguido es contextualizar una asignatura que se enseña de manera descontextualizada. Es decir, mis chavales hacen operaciones con un sentido para liberarse, hablábamos antes de los escape room, para liberarse de una prisión que están encerrados en clase, para completar una gincana que les puedes montar por todo el patio con diferentes pruebas, haciéndoles ir de un sitio a otro, buscando diferentes pruebas, resolviéndolas y que les llevan a otras pruebas, completando videojuegos que les puedes diseñar con una narrativa muy importante, no videojuegos de haz esto, porque al final es como hacer una ficha, no, con una narrativa detrás del videojuego que les interese y que les dé motivos para resolver pues una ecuación, para aplicar una propiedad determinada de las operaciones, lo que sea. Entonces, es una pena, pero las matemáticas se siguen enseñando en muchísimos, porque la educación, yo no sé si tienes la misma sensación, pero la educación es uno de estos campos. Mira que está avanzando, estamos hablando tú y yo, fíjate, a un montón de kilómetros de distancia. Y la educación sigue encallada como en muchas veces, en como lo estudiamos nosotros de pequeños. Sí. Yo no doy crédito a esto. Sí. Y las matemáticas es una de las asignaturas que están ahí atascadas de siempre. Sí, tal cual. Aparte de esto que vos decís de darle contexto, muchas veces nosotros, enseñando de manera tradicional, ponemos algún problemita de estos de que, bueno, tenemos 100 sandías y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, le queremos dar contexto, pero siempre es un contexto ficticio en el sentido de que lo querés forzar a llevar a la realidad, pero en realidad vos no podés llevarlo a la realidad, valga la redundancia, porque los problemas que son realmente de la realidad son tan complejos que los gurises tienen que esperar a entrar a una carrera de ingeniería para entender realmente las aplicaciones reales de la matemática. Entonces, mientras tanto que confiamos en que ellos nos van a seguir, nos van a confiar en nosotros, de que sí, bueno, en algún momento, en el futuro me va a servir, en algún momento me va a gustar. Entonces, y en el presente, o sea, ¿qué hacen mientras tanto? Se aburren. Claro. Entonces, eso es importantísimo porque vos estás metiendo la gamificación y eso le da un contexto, si bien lúdico y fantástico, pero justamente le da ese poder que creo que es la solución al problema que estamos buscando hace años, ¿no? O sea, desde que yo tenía mis profesores y antes que eso también, y ahora yo también lo estoy, lamentablemente, también lo estaba reproduciendo, de dar las clases igual que me las dieron a mí. Bueno. Y bueno, y estoy justamente acá contigo porque no quiero seguir dando las clases igual que me las daban a mí. Quiero poner otras cosas en el aula. De todas formas, a veces el contexto de la educación es bastante desgastante, ¿no? Porque hay más gente que te tira para abajo que la que te da para adelante en estas cosas, ¿no? Y incluso autoridades, ¿no? O sea, no tenemos mucho apoyo. No sé si ahí te pasa lo mismo. O, por ejemplo, el tiempo que te lleva a hacer todo esto. ¿Vos lo tenés o le pones mucho tiempo de tu tiempo libre? Por ejemplo, o sea, eso a mí me preocupa porque me gustaría tener más tiempo para pensar en estas cosas y dedicarle, ¿no? Pues mira, acabas de dar acabas de meter el dedo en la herida. Bueno, vamos a ver, voy por partes. El tema de lo último que me has preguntado, ¿no? Lo del tiempo que tienes. Esto lleva mucho tiempo. Uh-huh. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando das las clases así, tu trabajo cuando das las clases así, porque quieres darlas así, porque lo decides tú, no te lo dice tu compañero de al lado, no te lo dice el director de tu escuela, es decir, porque tú quieres dar las clases así, tu trabajo se convierte en tu hobby. Y entonces llegas a casa y dices tú, ¿me apetece ver el partido de fútbol que echan esta tarde? O me apetece, es que llevo todo el día dándole vueltas a este proyecto, con este juego que probé ayer, con los que me sugirieron los chavales, y se me ha ocurrido que puedo llevar estos personajes y hacer unos... Entonces, tu cabeza empieza a funcionar todo el día en esa línea.
y es lo que te apetece hacer. O sea, yo me levantaba por las mañanas, yo o sea, no te miento, ¿eh? Yo me levantaba por las mañanas súper pronto, con muchísimas energías, porque estaba deseando ir al ordenador a preparar la actividad de ese día, la aventura de ese día, la gincana de ese día, o sea, y de llegar a casa, y llegaba a clase ansioso. Es decir, que conviertes tu trabajo en tu ocio. ¿Lleva tiempo? Pues sí, claro, como tu ocio. O qué haces por la tarde. Pues en vez de estar, pues yo qué sé, no sé lo que haremos cada uno. Yo, en vez de estar tocando la guitarra, por ejemplo, pues lo que me apetecía hacer en ese momento es hacer un juego o preparar una gincana o preparar un escape room o preparar lo que sea o un diseño de niveles de experiencia tal y cual. En verano igual, te lo digo. O sea, yo a lo mejor en un momento del verano te hace clic la cabeza y dices, ostras, lo que se me acaba de ocurrir. Y empiezas pum, 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 pum. Lleva tiempo, muchísimo, infinito, si tú quieres. Sí, sí. Pero también es verdad que cada minuto es disfrutado. Es disfrutado. Y ya no te digo cuando llegas a clase y lo pones y llegas allí y les dices a tus alumnos, cuando descubrí, por ejemplo, las batallas de monstruos, yo les decía, y no lo había implementado todavía, digo, he descubierto una cosa que vamos a hacer la semana que viene, que nos la vamos a pasar. O, por ejemplo, otro de los vídeos de mi canal, la Arena Matemática, que es una dinámica a la que juego con ellos, que es divertidísima. Y yo siempre juego. Ah, eso sí, también. Yo siempre juego. Siempre juego. Claro. Siempre soy uno más. O sea, yo en mis clases, yo estoy dirigiendo la actividad, pero siempre me busco las artimañas para formar parte de ella. ¿Qué pasa? Que cuando entiendes tu profesión así, lleva mucho tiempo, claro, pero jope, es que es lo que quieres hacer. Es que te apetece hacerlo, de verdad, te lo digo. Ahora bien, cuando no siempre tienes el tiempo, por obligaciones familiares, por lo que sea, no siempre tienes el tiempo y ahí un poco te tienes que ajustar un poquito a lo que tienes en cada curso escolar, a lo que tienes alrededor. Pero cuando me preguntas por el tiempo, lleva mucho, pero si lo estás haciendo porque a ti te apetece hacerlo, es muy disfrutado todo ese tiempo, De verdad, te lo puedo asegurar que... Es que en realidad, Carlos, es una pregunta quizás un poco retórica, porque lo que me estás diciendo, yo lo sé y lo vivo. El tema es que no lo veo en los demás compañeros, que a veces me preguntan, ¿cómo haces para darte...? Por ejemplo, yo anuncié que iba a tener esta entrevista contigo y que se las iba a compartir después a ellos, iba a estar buenísimo y que está bueno implementar la gamificación en el aula. Y lo primero que me preguntan es, ¿cómo haces para darte tiempo para esas cosas? Y porque elijo hacerlo. O sea, simplemente en vez de estar haciendo otra cosa, estoy haciendo esto. No dejo de atender a mi familia, obviamente, no dejo de hacer las cosas con mi familia, pero tiempo que le dedicaba quizás, como vos decías, a otra cosa, se lo dedico a esto. Y hay veces que estoy a las 10, a las 11 de la noche editando un video o ver cómo hago para hacer un video para YouTube. Y ahora me metí en esto de la gamificación y estoy pensando a ver cómo hago las insignias, cómo hago los avatares, cómo hago todo eso. Y me encanta. Toda esa parte de tecnología me encanta y también fui un jugador compulsivo desde niño también, entonces creo que no me va a costar nada. Pero es cierto que hay muchos compañeros, docentes, colegas que no se dan el tiempo para estas cosas y ta, no. Pero ojo, yo siempre respeto absoluto también por este perfil. Sí, sí, o sea, sí. Pero tú has dado en la clave, ¿qué haces con tu tiempo? Uh-huh. Es que a mí cuando me preguntan, ¿no? Es que haces esto, haces lo otro, practicas deporte. Yo practico todas las tardes deporte, todas las tardes. Pero claro, es qué hacemos con nuestro tiempo, que deberíamos también muchas veces reflexionar, porque no sé si te ha pasado a ti, pero yo ha habido épocas de mi vida que mi tiempo iba literalmente a la basura. Claro. O sea, que era una pérdida de tiempo constante. Uh-huh. Ahora bien, toda esta gente que se pasa las tardes leyendo, por ejemplo, uh-huh. Bueno, ahora con Netflix, ¿cuánta gente se pasa las horas y los fines de semana? Me pasó a mí, pues pues me encantaba Juego de Tronos y yo me pasaba todo el día viendo Juego de Tronos. Es mi tiempo y yo lo dedico yo lo invertía en aquello, ¿no? Claro. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo? Pues eso es lo que en lo que deberíamos reflexionar. Ahora bien, si no disfrutas haciendo esto, no lo hagas. No lo hagas porque va a ser un penadero, porque al final es como todo, mira, hablábamos antes de lo de correr. Yo cuando salía a correr, yo no disfrutaba en absoluto al principio de salir a correr y por eso dejé de hacerlo. Exacto. Y brevemente, ¿no? ¿Podés contar, enfocado en esto de la gamificación, cómo es un día de clase tuyo? ¿Qué se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla la gamificación? Un día, o sea, no sé.
donde vos veas Mira, que... es complicado. Es complicado porque como mis propios alumnos... Mira, si esta entrevista al final la ven mis chavales, coincidirán con lo que le voy a decir. Siempre les dicen a sus padres, dicen, es que con Carlos nunca, cuando llegas allí por la mañana, nunca sabes lo que te espera ese día. O sea, también es verdad que he tenido años más tranquilos, ¿eh? O sea, he tenido años de hacer muchas cosas. Entonces, vamos a ver. Yo siempre busco, imagínate, yo paso a lo mejor 4 horas diarias con mis alumnos. Entonces es importante dentro de esta metodología, sobre todo que no repitas constantemente lo que estás haciendo, porque siempre también digo lo mismo, que cuando estás todo el día haciendo lo mismo, se convierte en rutina y en monotonía y y a ti te lleva mucho trabajo y tampoco consigues los resultados que esperas. Entonces, mira, nosotros llevábamos por la mañana, mis años cuando he aplicado más esta metodología, lo que tenía en clase era una gamificación de fantasía épica porque a mí me encantaba. Mal hecho porque la gamificación debéis intentar siempre que parta de los intereses de los alumnos. Pero bueno, sí que es verdad que los primeros años que yo apliqué esto, como yo estaba aprendiendo, pues casi siempre partía de mis intereses. Y como yo le ponía tanta pasión, al final contagiaba a mis estudiantes. Cuando los chavales te ven en clase que estás como una moto todo el día, pues ellos se vienen arriba también. Entonces, llegas por la mañana y lo primero que haces es un evento aleatorio en el cual puede pasar cualquier cosa, desde que tenía un generador de eventos aleatorios, como una ruleta, donde podías salir desde que el profesor se pusiese a bailar, un compañero tuviese que pasar 10 minutos con los ojos cerrados, un compañero tuviese que contar un chiste, es decir, una sorpresa, ¿no? Si ese día, por ejemplo, hacíamos una misión, imagínate que en la primera sesión teníamos una sesión de matemáticas, ¿no? Entonces, pues, si teníamos una misión seguíamos una narrativa, pues tipo El Señor de los Anillos, en la cual, o World of Warcraft casi, porque realmente, no sé si lo conocerán tus espectadores, pero bueno, un videojuego. Pero si tenían una misión en matemáticas en la cual tenían que conseguir una reliquia, adentrarse dentro de una cueva, derrotar a ciertos enemigos y para luego ir pasando fases de un mapa hasta conseguir la reliquia que ese día pues tocara. Este tipo de dinámicas yo las hacía cada 15 días. Como te digo, porque hay que alternar muchísimo. O sea, esto tampoco lo puedes hacer todos los días. Luego, a lo mejor en lengua castellana, pues, ¿qué te voy a decir? A lo mejor les tenía preparado un juego de tableros por aquí. Yo utilizo muchísimo el aprendizaje cooperativo, me parece... O sea, más allá de la gamificación, el aprendizaje cooperativo sí que tiene que estar presente en todas las aulas. Esto de la gamificación es una metodología que la gente lo puede aplicar o no, pero el aprendizaje cooperativo debería estar implementado en todas las aulas de educación, porque eso sí que es fundamental y eso lo podemos aplicar todos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en lengua castellana a lo mejor hacíamos un juego cooperativo entre todos, un juego de tablero en el cual íbamos resolviendo, pues, ¿qué te voy a decir yo? Análisis sintáctico de oraciones, cosas así. Y luego por la tarde, si teníamos ciencias, yo las unidades de ciencias siempre las trabajo a través de proyectos. Entonces, sí que es verdad que todas mis asignaturas revierten puntos y positivos dentro de mi gamificación general, unos puntos y unos positivos que se traducen en la evolución de los personajes, de los avatares de mis estudiantes, ¿no? Pero sí que es verdad que cada una en sus asignaturas de manera independiente. Es decir, no en todas las asignaturas, por ejemplo, hacíamos misiones fantásticas, no en todas las asignaturas hacíamos juegos de mesa, no en todas las asignaturas yo en ciencias, por ejemplo, trabajaba de una manera muy independiente, proponiéndoles proyectos, por ejemplo, uno en el que se tenían que hacer especialistas me gusta mucho uno de cuando dábamos biología, las partes del cuerpo y tal, el aparato, el sistema, el aparato digestivo, el respiratorio y todos estos, y yo les convertía en doctores. Entonces, cada día tenían que especializarse, luego ponerse en común, realizar ciertas tareas. Entonces, a lo que voy es a que un día tipo en mi clase no existe, prácticamente. Claro, es que son muy variados. Es la verdad gran parte de la gracia de nuestra profesión, ¿no? Yo siempre lo digo, que si tú quieres no ha lugar a la monotonía. Entonces,
llegaba el viernes y a lo mejor un viernes cada 15 días hacíamos lo que te decía antes, un escape room por la tarde. Les esperaba, les encerraba la puerta, les apagaba las luces y ellos tenían que salir de clase. Entonces, pues bueno, a todo esto, tampoco todo esto es un parque de atracciones. También entré mezclado con sesiones algo más algo más teóricas dependiendo del curso escolar, porque sí que es verdad que al principio, evidentemente, sí, había un gran componente teórico cuando yo explicaba. Pero ¿sabes lo que me pasó también? Que hace como 5 años descubrí, no sé si has oído hablar de, bueno, seguro que sí, de la metodología Flip Learning. Sí, El sí. Flip Classroom. ¿Sabes lo que me pasaba a mí con la gamificación? Que tenía muy poco tiempo en clase, porque yo al final me enrollaba explicando y al final me pasaba 40 minutos pegándole la vara a mis alumnos sobre un tema que a lo mejor podía explicar en 10 minutos. Pues hace 5 años descubrí la metodología Flip Learning, a través de la cual yo hacía vídeos de 5 minutos, de 3 minutos, con la explicación concisa y dirigida a mis alumnos. Y entonces esos cursos escolares en los que yo utilizaba gamificación y Flip Learning, al final es que en clase solo había tiempo para jugar, para practicar, para hacer dinámicas cooperativas, para disfrutar, de verdad. Entonces, como te digo, un día tipo es complicado tipificar un día, pero vamos, el que te he contado más o menos... Bien, pero todo esto que decís ayuda a hacerse una idea de lo que significa tener un curso gamificado, ¿no? Para el que lo esté escuchando, que entienda realmente lo que es. Porque yo, sinceramente, cuando miré tus primeros videos, traté de imaginar yo cómo hacerlo y digo, no sé ni por dónde empezar, no sé ni cómo hacer para hacer esto. Veo que está buenísimo, pero no sé cómo empiezo. Porque, ¿qué sería esto? ¿No doy más clase? No, y todo el tiempo vamos a estar jugando o no. Entonces es complejo, si se quiere. Pero claro, yo ya estoy viendo un producto que vos que venís trabajando hace años y seguramente cuando empezaste fuiste agregando cositas de a poco, ¿no? O sea, pienso yo que debe ser así la metodología para empezar, ¿no? Justo, yo empecé como tú decías, que si vais a empezar, meted unos puntos. O sea, utilizad una plataforma como ClassDojo, que es súper versátil, que te permite crear avatares, que a los alumnos les gusta, porque al final, o My Class Game, o sea, una plataforma sencillita. Y meted puntos, empezad por eso, meted puntos y que los alumnos vayan viendo su evolución, pues eso, como si fuese una maquinita de, pues el Pac-Man de pequeños y donde tenemos al final un ranking, ¿no? Y entonces meted puntos y un ranking semanal a ver qué tal funciona. Y cuando veáis a ver si va funcionando, pues metedles las insignias, es decir, pensad en qué cosas épicas pueden hacer vuestros alumnos para conseguir una insignia, como los Boy Scouts. Los Boy Scouts, por ejemplo, cuando hacen ciertas cositas, consiguen su insignia. Bueno, pues igual, por ejemplo, si estáis en clase de matemáticas, se me ocurre a mí en quinto y sexto, por ejemplo, para conseguir la calculadora, pensad, una vez que ya tengáis los puntos y ya tengáis la tabla de clasificaciones, bueno, pues pensad en un evento que a través de 3 o 4 pasitos les lleve a vuestros alumnos a demostraros que dominan el cálculo básico y consiguen su calculadora para poder seguir trabajando el resto del curso, por ejemplo, con calculadora. Qué bueno que estés. Y además que lo pueden hacer en cualquier momento del curso. O sea, pensad en eventos que además que sean flexibles. Es decir, que unos alumnos lo puedan conseguir en noviembre y otros alumnos lo puedan conseguir en marzo. O sea, claro. que no pasa absolutamente nada. Una vez que ya tenéis eso, dad el siguiente pasito. Pensad en, por ejemplo, una unidad o una sesión. Pensad en una sesión y convertirla en una aventura, en un escape room. Una sesión aislada, a ver qué tal sale. Y saldrá mal. No os preocupéis. Yo siempre digo lo mismo. Y no pasa nada. No saldrá, tú lo tienes planteado en tu cabeza y no va a ser la bomba. Pero va a haber ciertas cosas que van a salir muy bien y otras que van a salir un poco menos bien. Bueno, pues coge las que salen bien, replícalas en el futuro. Y las que te salen un poco regular, simplemente piensa en cómo podrías hacer para que cambiasen, para que mejorasen, pues poquito a poco. Y entonces vas metiendo un poquito, vas conociendo y formándote en 2 o 3, tampoco muchas más, en 2 o 3 plataformas informáticas, pues por ejemplo lo que hemos hablado antes de Genially, ClassDojo es súper sencilla de utilizar. Ya si quieres dar el siguiente paso a plataformas como Classcraft, aunque no te hacen falta tampoco, pero es ir pasito a pasito hasta que al final
Y si todo esto lo vas aderezando con de vez en cuando convertir una sesión de cálculo mental, por ejemplo, en un concurso, bueno, ahora mismo, no sé si conoces la herramienta Kahoot o Sí, sí, claro, Quizzes, claro. que ahora Quizzes, mismo las utiliza. Quizzes está tremenda, tremenda. Sí, esa, a mí me encanta. Me gusta más que Kahoot. A mí Está también. muy buena, muy buena. Sí, sí. Coincido contigo al 100%. Yo empecé con Kahoot y luego di el salto a Quizlet y vamos, o sea, es otra cosa. Pues eso, a lo mejor metiendo este tipo de dinámicas en tus clases y poquito a poco vas construyendo, pum, 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 hasta que te lances a la piscina y cojas y digas, bueno, pues esta semana voy a montar un itinerario de aprendizaje en el cual vamos a ir haciendo diferentes misiones en, yo qué sé, en el mundo de Harry Potter o donde te apetezca hacer. Bueno, pues lo intentas, a ver qué tal te sale. Si te apetece hacerlo también. Pero es ir poquito a poquito. Yo empezaría, como te digo, con avatares, con puntos y poquito a poco. Y vas a ver que ya solamente con eso. ¿Sabes lo que pasa? Que muchos profesores es que no hacen nada. Es que llegan, dan la clase y se van. Entonces, ya el alumno, me pasa a mí como alumno. Yo cuando yo estuve estudiando inglés una temporada y llegó mi profesora y puso Class Dojo en clase y yo ya estaba como una moto ahí diciendo, jope, qué guay que hoy voy a conseguir unos puntos y voy a intentar ganar a este y voy a intentar ganar a este otro. Y ya la cosa tiene algo diferente, Claro, pues poquito a poco. claro. ¿Y cómo manejas el tema de esa competitividad que se forma ahí entre los gurises, que a veces puede jugarnos un poquito en contra? ¿Y cómo lo manejas a eso? Porque ya tenés experiencia y supongo que ya tenés en algún momento te habrás sorprendido o te habrás sacado un poco de foco, pero ya debes tener un poco de soltura en eso, ¿no? Claro, al principio, sobre todo los dos primeros cursos, sí que es verdad que en momentos puntuales te das cuenta de que sí que es verdad que enfocas como lo más fácil al final para aplicar esta metodología es fomentar la competitividad, pues sueles cometer estos errores. Como te digo, no es lo deseable, pero ojo, que menos deseable es estar aburridos en clase, ¿eh? Exacto. Siempre digo lo mismo. Pero entonces, cuando ves que la competitividad se dispara, lo que haces es reconfigurar las dinámicas para reconvertir esa competitividad Colaboración. en colaboración, efectivamente. Entonces, por ejemplo, cosas que yo cambiaba yo al principio, los beneficios que daba a mis alumnos eran beneficios personales. Yo hago esto y consigo, por ejemplo, una carta que me permite cambiarme de sitio o me permite librarme un día de deberes. Yo, cuando vi este tipo de cosas que no me gustaban, lo que hice, y me ha funcionado muy bien, es cambiar esos beneficios por beneficios sociales. Es Claro. decir, yo hago esto y consigo una carta que a otro compañero le resta una falta de ortografía en un dictado. Yo hago esto y consigo una carta que a otro compañero le permite sentarse con quien quiera en una clase. Yo hago esto, es decir, ayudo a la comunidad. Claro. Consigo cosas que ayudan a mi comunidad. Consigo oro para que mi grupo construya su ciudad. Y entonces aporto mi granito de arena a construir, pues bueno, cuando hacía una dinámica que hacía yo que se llamaban las villas del clan, que cada uno de los equipos iban construyendo ahí su pequeña villa, como en el juego Clash of Clans, pues bueno, llegabas a cierto nivel y comprabas el granero, llegabas a otro nivel y comprabas la armería. Pues así, entonces vas reconvirtiendo dinámicas de juego, dinámicas que tienen los juegos muy enfocadas a la competición, las vas reconvirtiendo a mecánicas sociales, mecánicas que persigan un objetivo común. Por ejemplo, los breakout, los escape room, reconviertes el éxito del equipo por el éxito de toda la clase. Entonces, bueno, a ver, para ir terminando ya, Carlos, te pregunto, sé que es un tema, monotema, pero ¿cuánto nos ha dejado, ¿no? La pandemia? ¿Qué nos dejó a los docentes? ¿Qué podés rescatar como positivo? Porque en realidad lo negativo ya todos lo sabemos, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a hablar de lo negativo, de todo lo que tuvimos que pasar y que pareciera que ahora estamos saliendo de a poco sin confiarnos demasiado, ¿no? Pero, ¿qué nos dejó? ¿O qué te dejó a ti? Bueno, yo tampoco soy un caso un poco especial, porque al final, si te digo la verdad, a mí la pandemia lo que hizo fue devolverme a mi zona de confort, porque yo en ese momento trabajaba en un centro escolar sin ordenadores y todo eso, y me devolvió a las clases online, muy laboriosas, eso sí, la verdad es que ya, trabajábamos un montón, pero bien, con gusto, y a mí en mi caso me devolvió a la zona de confort. ¿Qué nos ha dejado positivo? Algo súper positivo, y manda narices que haya tenido que venir una pandemia a esto, y es a que
por narices, la gran mayoría de docentes ha tenido que dar el salto hacia las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías, yo siempre digo lo mismo, que todas estas cosas que yo cuento se pueden hacer sin ninguna tecnología. La puedes hacer con Gomets en clase, lo puedes hacer con... Bueno, de hecho hay docentes que lo llevan haciendo un montón de años con Gomets, con dibujos, con manualidades. Lo que pasa es que si dominas la tecnología, y siempre digo lo mismo, al final lo que te permite es ofrecer a tus alumnos unas experiencias mucho más enriquecedoras, mucho más variadas. La pandemia lo que nos ha dejado es que para muchos de nuestros compañeros, es que también esto es duro, pero muchísimo en nuestro gremio hay mucho. Yo me he dado cuenta, sobre todo este último curso, que hay muchísimos docentes que el tema informático todavía lo ven con mucha historia. Y al final la pandemia nos ha dejado el salto que hay que dar. Y a muchos habrán pensado, y tampoco pasa nada. Y se pueden hacer ciertas cositas que no pasa nada por intentarlo. Claro. Y yo creo que eso es algo muy bueno que nos ha dejado la época de pandemia, que nos ha obligado a utilizar las nuevas tecnologías de una manera, pues eso, que tenemos que aprender a utilizarlas. Si es que es el futuro. Y es una pena que nuestros alumnos dejarles sin aprender, o sea, que salgan de la educación primaria sin saber diseñar una página web, por ejemplo, cuando ahora mismo diseñar una página web está al alcance de todos. Diseñar una app está al alcance de todos. Es que es una pena que nuestros alumnos no sepan hacer ese tipo de cosas. Y que los compañeros docentes también no lo aprovechen, ¿no? Porque en realidad antes de la pandemia podían decir, no, yo con eso no me va muy bien la tecnología, entonces no, pizarrón nomás, y lo clásico, ¿no? Entonces, como que el hecho de que muchos se vieron obligados, hasta le tomaron el gustito, ¿no? Sin saber, o sea, se resistían por el miedo al cambio y al tiempo extra que les exigiera aprender a usarlo. Pero una vez dentro, Claro. le tomaron el gustito y como yo, por ejemplo, digo, nunca fui negado a la tecnología, pero ahora sé manejar una cantidad de cosas que antes no sabía, como lo que hablábamos contigo antes de empezar la entrevista, de la edición de los videos y esas cosas, lo aprendí todo en estos 2 años y me encantó, o sea, y lo quiero utilizar siempre, o sea, es algo nos potencia muchísimo y nos divierte y como vos decís, nos hace sentir la docencia de otra, no sé, disfrutar de nuestro trabajo. Prácticamente podemos decir que tenemos uno de los trabajos que prácticamente nos pagan por divertirnos y por pasarla bien con los gurises, ¿no? O sea, no sé qué pensás de eso, ya tomando como cierre de la entrevista un mensaje, si querés, para la gente los pocos que ven mi canal, pero bueno, sobre esto, ¿no? Sobre la docencia en general y sobre tus experiencias. Has dado en la clave, o sea, si eres docente y quieres, te van a pagar por divertirte y por hacer todos los días, o sea, por llevar, yo siempre digo lo mismo, lo de que puedes llevar lo que a ti más te gusta, lo puedes llevar al aula y reconvertir tus clases en lo que más te gusta. Que te alucina mira, hablábamos antes de deporte, que te alucina el fútbol, que eres un apasionado de la liga de fútbol, convierte a tu clase en un mercado de fichajes y que cada cosa que hagan tus alumnos les reporte unos beneficios económicos y que puedan fichar jugadores de tal no sé qué, que te apasionan los juegos de estrategia como el Risk, convierte tu clase o sea, lleva tu clase un mapeado donde cada grupo tenga una facción y vayan conquistando diferentes terrenos de un mapa del mundo y vayan consiguiendo tropas para ir conquistando unos y otros y dependiendo de su desempeño académico puedan conseguir otras cosas. ¿Que te gusta? ¿Qué te voy a decir? Yo, si es que puedes convertir, que te gusta el baile, convierte tu clase en un estudio de baile donde en vez de hacer, por ejemplo, donde puedas diseñar carteles de promoción para tus conciertos, donde puedas alquilar furgonetas, es decir, que puedes llevar todo lo que te guste, todo lo que a ti te gusta lo puedes llevar a tu trabajo. Y jope, no muchos trabajos tienen esta posibilidad. Y es una pena que nos lo estamos perdiendo muchos docentes. Sí, exactamente. Nos lo estamos perdiendo. ¿Qué mensaje le dejarías? Yo te agradezco un montón. Por suerte me pude meter un poco en la entrevista y concentrarme y no dejarme llevar por la emoción, pero para mí es algo
impresionante. Esto de tenerte acá y poder, de que me quede esto a mí como recuerdo, como primera entrevista internacional con alguien que está a 10.000 kilómetros de distancia y que sabe tanto y que nos puede contagiar tanto como vos con todo lo que haces en tu clase. La verdad que yo te agradezco un montón y te dejo el espacio para que también te despidas y bueno, lo que quieras, sin preguntas. Sin. Pues, pues nada, Marcelo, que muchísimas gracias, que me hace muchísima ilusión esta charla, que cuando quieras la repetimos, que estaré encantado, si incluso quieres con algún invitado que hablemos sobre este tema o sobre cualquier otro tema de educación, que la verdad es que otra cosa no, pero de esto, como me gusta mucho, me encanta. Y si puedo dejar un mensaje, pues que disfrutéis, pues lo que estábamos hablando antes, que disfrutéis de vuestra profesión. Y a los alumnos que tenéis la suerte de tener profesores que disfrutan, pero ya sean gamificando o sean dando clase tradicional, pero que les veis que tienen pasión por su trabajo y que disfrutan y que están con una sonrisa todo el día en clase, que les disfrutéis, que disfrutéis tanto de los docentes que son así y a los docentes que disfrutéis de vuestro trabajo. De verdad que si queréis, podéis hacerlo.